ustedes alguna vez han leído algún artículo en internet, por ejemplo, yo justamente busqué este 21 de septiembre que acaba de pasar, donde decía que este equinoccio no se iba a dar precisamente el 21 de septiembre, sino se iba a dar el 22 de septiembre. Entonces hay esas variaciones. Es por eso que ustedes, si se ponen a revisar algunas bibliografías, se van a encontrar con que prácticamente es más o menos entre el 21 de septiembre y el 23 de septiembre que ocurre este equinoccio, ¿ok? No es siempre el 21 de septiembre. Así que para que no se asusten y digan, no, esto está mal. Puede haber variaciones, no solo aquí, sino en los otros, pero más que todo, esto se presenta en septiembre, ¿ok? Del 21 al 23 de septiembre, por ahí más o menos. Bueno, esperen un momentito que voy a bloquear la reunión porque ya se cumplió el horario que hemos establecido para que ustedes puedan ingresar. Bien, entonces, para aclararles eso, y luego aquí abajito, fíjense, ya tenemos el esquema completo, que es lo que ustedes tienen que saber. Por supuesto, más que todo es en qué sentido giramos para llegar hacia el otro equinoccio o hacia el otro solsticio. Entonces, fíjense, primero tenemos el 21 de marzo. Este esquema está medio estrambólico, ¿ok? Pero habíamos dicho que si nosotros estamos en el equinoccio del 21 de marzo, ¿qué va a suceder con la Tierra? La Tierra está totalmente inmóvil, ¿verdad? 0 grados. Los rayos del Sol llegan perpendiculares ¿hacia dónde? Hacia la línea del Ecuador. Entonces, el 21 de marzo estamos ahí. El eje está totalmente vertical. Pero ¿qué pasa? Desde el 21 de marzo, luego que sigue marzo, abril, mayo, y llegamos ¿a dónde? Llegamos a junio. Entonces, fíjense, de estar aquí, ¿qué es lo que hace la Tierra? La Tierra hace este movimiento. ¿Para llegar a dónde? Para llegar al 21 de junio, que es un solsticio. De aquí, ¿qué es lo que hace la Tierra? Vuelve a retornar para llegar al eje vertical, y es ahí donde estamos en el 21 de septiembre. ¿Se dan cuenta? Ahora, seguramente esto se tiene que mover. Fíjense. La Tierra, de estar en vertical en el otro equinoccio, que es el 21 de septiembre, ¿qué hace? Hace esto de acá. Entonces, ahí es el 21 de diciembre. Y ya habíamos hablado de que este ángulo de inclinación respecto al eje vertical es 23 grados 27 minutos, ¿ok? O 23.5 grados, que es lo que ustedes van a utilizar a efectos de cálculo. El día sábado ya van a ver con Isabel algunas aplicaciones prácticas, algunos ejercicios prácticos donde van a tomar en cuenta todo esto y van a practicar ejercicios, ¿ok? Pero ustedes ya están yendo con la teoría. Entonces, ella lo que tiene que hacer es reforzar la parte práctica. Bien, entonces, de esta manera es como la Tierra realiza este movimiento de vaivén, y todo esto da lugar ¿a qué? A las estaciones del año, ¿verdad? Que es lo que ya habíamos venido viendo poco a poquito en la clase pasada. Bien, entonces ahí está. Ese es el esquema final y eso es lo que ustedes tienen que aprenderse, tienen que saber de qué equinoccio a qué equinoccio gira la Tierra, si en sentido horario, en sentido antihorario, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que manejar. Esto de acá tienen que saberlo todo completo, ¿ok? No solamente cuándo son los equinoccios, sino también cuándo son los solsticios. Bien, pasémonos a lo siguiente. Al inicio, ¿se acuerdan que en la definición de lo que era el clima, de lo que era el tiempo, nosotros habíamos visto algunos elementos, o habíamos nombrado, ¿verdad? Y aquí los vamos a repasar nuevamente, fíjense. ¿Cuáles son estos elementos del clima? Habíamos nombrado al inicio, por ejemplo, primero que todo, fíjense, ahí tenemos la cantidad y distribución de lluvia. Quiero que ustedes se empiecen a mentalizar que lo más importante no es ir y medir en nuestro equipo de medición de precipitación, cualquiera que sea, porque hay varios,
o 2 sobresalientes, que eso igual lo vamos a ver más adelante. No es simplemente ir y medir, bueno, ¿saben qué? Hoy llovió tantos milímetros de agua, por supuesto. Pero eso no es lo más importante, no es la medición o la cantidad, sino el que nosotros sepamos dónde llueve, ¿ok? Dónde llueve más, dónde llueve menos, etcétera. La zona, no la cantidad de lluvia, sino la zona. ¿Está bien? Luego, fíjense, otro elemento del clima, del cual también hemos hablado un poquito, es la temperatura. Hoy, fíjense, ¿qué pasaba en la primera clase el lunes? Hacía frío, ¿verdad? La temperatura era diferente, pero habíamos hablado también de que ese no era el clima característico de nuestra zona, sino es este actualmente, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que eso iba a cambiar y vamos a volver a nuestro clima habitual. Entonces eso es lo que ha sucedido el día de hoy. ¿Vieron que la hidrología se utiliza en todo? Ahora, la temperatura es un elemento del clima, la humedad también. Las personas que les gusta ver las noticias, incluso ahí, las señoritas que nos dicen el clima, nos dicen, bueno, hoy tenemos tanto por ciento de humedad, etcétera, etcétera. Entonces, la humedad es un factor determinante también, o es un elemento del clima. Luego tenemos el viento, por ejemplo, en estos momentos. Si ustedes se dan cuenta, pienso que la velocidad del viento es bien bajita. Realmente lo es ahorita. ¿Por qué? Porque hace un calor tremendo y la verdad es que el viento no está a nuestro favor para nada. Entonces, el viento también es otro elemento del clima. Otra cosa fuera, si hubiera más viento, el clima estaría un poco más fresco, ¿verdad? Y las horas de luz solar, es decir, la cantidad de radiación que nosotros estamos recibiendo durante el día. También es un factor determinante del clima, porque, por ejemplo, las personas que viven en el occidente no reciben la misma cantidad de radiación que nosotros recibimos. Esa es la diferencia y eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. Bien, más abajito, fíjense, tenemos dos tipos de fenómenos que se dan en la atmósfera. ¿Cuáles son estos fenómenos? El calor latente y el calor sensible. Pero para que se produzcan, para que se lleven a cabo estos fenómenos, ambos que ustedes pueden verlos ahí abajito, tiene que existir la energía. ¿Y cuál es esa energía? La única fuente de energía que nosotros tenemos en el planeta, por supuesto que es la del Sol, ¿verdad? Es la radiación que ingresa hacia la Tierra. Entonces, esa es la energía que, o es la fuente de energía que nosotros tenemos. Ahora bien, veamos qué es el calor latente. El calor latente es la energía que se desgasta o se invierte o se gasta a causa de qué? A causa de algunos procesos atmosféricos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a pasar o un fluido, por ejemplo, de estar en estado líquido, tal como su nombre lo dice, y lo vamos a pasar a estado gaseoso o a vapor, necesitamos este calor latente para hacer ese proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el calor latente lo utilizamos en este tipo de procesos o en este tipo de fenómenos. En este caso, ¿qué sería? Aplicaríamos un calor latente de evaporación para que el fluido de estar en estado líquido pase a estado de vapor o estado gaseoso. Ahora, el calor sensible, que es el que está más abajito, fíjense, es aquel que se desgasta ¿dónde? O se invierte ¿dónde? En nosotros, en los seres vivos, en las plantas, incluso las rocas absorben una cierta cantidad de radiación o de calor. Entonces el calor sensible es lo que se invierte o se desgasta o se gasta en nosotros los seres vivos. Bien, pasamos a lo siguiente. Ahora, si ustedes alguna vez, estoy segura que en geodesia, en alguna otra asignatura, por ejemplo, han utilizado Google Earth, se han dado cuenta de que si nos posicionamos en un punto, podemos obtener la latitud y podemos obtener la longitud de ese punto, ¿verdad? Si no es esa, si me estoy equivocando, seguramente hay otras, donde nosotros podemos, en el mismo punto, saber la longitud y la latitud.
¿Y qué son estas mediciones? Prácticamente es la ubicación exacta de un determinado punto. Bien, es así como cuando ustedes piden las personas que son, vamos a decir, controladoras o tóxicas, mándame tu ubicación en tiempo real. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes le están enviando su longitud y su latitud, pero en ese tiempo exacto. Bien, ahora veamos, fíjense, la longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud prácticamente es la distancia que nosotros podemos medir, fíjense en este esquema, desde un punto cualquiera, ¿ok? ¿Con respecto a qué? Con respecto al meridiano de referencia, que en este caso es esta línea del centro, la negrita, que es el meridiano de Greenwich, ¿ok? Esto se expresa, por supuesto, en grados, y aquellos que se encuentran en el oriente se denominan este, fíjense, y son positivos, y aquellos que están en el occidente pertenecen al oeste, y vamos a decir que son negativos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí me marca 30 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este punto, continuamos la línea hacia arribita. Si yo quiero medir de este punto hacia, de aquí hacia aquí, eso mide 30 grados. Todo con respecto del meridiano de referencia. Aquí lo mismo, fíjense. 30, seguramente esta de acá, o esta, a ver, esta, ¿no? Esta debe ser de aquí, ok, de esta línea roja donde está mi cursor, hasta la línea negra, que es la línea de referencia o el meridiano de referencia, hay 60 grados. De aquí, fíjense, de aquí a aquí hay 90, de aquí me doy la media vueltita, 120, y así sucesivamente. Pero, fíjense, con las latitudes, ya no vamos a tomar de referencia el meridiano, sino vamos a tomar en cuenta de referencia esta línea del ecuador, de la que estábamos hablando la clase anterior. Entonces, va a ser lo mismo, solamente en horizontal, ¿se dan cuenta? Con respecto a la línea del ecuador, o perdón, con respecto a donde nosotros estemos parados o ubicados, ¿ok? Vamos a medir hacia la línea del ecuador y, por ejemplo, fíjense, aquí dice 30. Entonces, bueno, de aquí a aquí, porque el ecuador es mi referencia, mide 30 grados. Si me voy más abajito, fíjense, de aquí, si quiero medir hasta aquí, entonces son 60. Obviamente desde aquí hasta aquí son 90 y así sucesivamente. Entonces, fíjense que para la longitud, ¿cuál es la referencia? El meridiano de Greenwich, pero para la latitud, la referencia es la línea del ecuador. Desde la línea del ecuador hacia arriba, okay, si nosotros estamos ubicados acá en Europa, por ejemplo, estamos en el norte, pero exactamente nosotros más o menos estamos aquí, entonces pertenecemos al hemisferio sur porque estamos por debajo de esa línea del ecuador. Bien, entonces, una vez que ya sabemos qué es una longitud, qué es una latitud, volvamos un poquito a hablar de radiación. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, fíjense, ahí ustedes tienen ondas de radiación. ¿En qué se miden las ondas de radiación? Las ondas de radiación, o por ejemplo, algo importante en hidrología que nosotros tenemos que saber, es que el sol lo recibimos en forma de ¿qué? En forma de radiación. ¿Está bien? Para que recordemos un poquito. No lo podemos tocar, no podemos tocar esa radiación, ¿verdad? Porque no la podemos ver exactamente. Y todo está en ondas de radiación, ¿de acuerdo? Y estas longitudes de onda o longitudes de onda se miden en micrómetros, ¿ok? Las longitudes de onda se miden en micrómetros. Ahora bien, ustedes saben que hoy en día, más que todo, imagino que más que todo las chicas, somos un poquito más cuidadosas con lo que es la piel, protegernos del sol, etc. Y sabemos que el protector solar viene con factor de protección 50, 70, 100, etc.
Ahora, ¿de qué nos protegemos? Nos protegemos precisamente de la red o de los rayos ultravioleta, ¿verdad? Que son dañinos para la salud. Y por si no saben, los chicos, la gran mayoría de las personas que padecen de este cáncer de piel, porque es significativo, o sea, no es algo insignificante. Las personas que padecen de cáncer de piel, la mayoría son varones. ¿Por qué? Porque ellos quizás no tienen el cuidado que nosotras tenemos. Entonces, la verdad es que cuidarse del sol es bien importante. Incluso, por ejemplo, aquí yo tengo mi ventana, que si ustedes se dan cuenta, es como que aquí atrás está mi sombra. Entonces, los rayos del sol, aunque yo no esté ahí afuera en el patio, parada, recibiendo directamente, están ingresando. Entonces, siempre los dermatólogos aconsejan que aunque ustedes vayan a estar en casa, tienen que utilizar protector solar. Pueden utilizar el de 30 o el de 50, que es el bajito, porque no van a salir, pero ya si salen tienen que utilizar el de 70 o el de 100 para protegerse del sol y que con el tiempo esto no sea una enfermedad o un problema. Ahora bien, por ejemplo, ahí ustedes tienen, fíjense, en el primer párrafo, dice red ultravioleta de 0,29 a 0,38 micrómetros. ¿Ok? Micrómetro, esta es la abreviación. ¿Qué nos produce estos rayos ultravioleta o la red ultravioleta? Nos puede producir quemaduras, nos puede producir, o sea, tiene fotoquímicos y también efectos fotoquímicos y nos pueden producir quemaduras. Entonces es algo serio. La luz visible de 0,38 del violeta a 0,70 rojo, que es lo que nosotros podemos observar o podemos ver. Y la red infrarroja es de 0,7 a 2,3 micrómetros. Les voy a mostrar un cuadrito a continuación que yo he adicionado aquí para que veamos un poquito más acerca de esto de la red ultravioleta. Fíjense, la radiación ultravioleta prácticamente es una forma de radiación no ionizante. ¿Por qué? Porque hay un cierto porcentaje que ingresa hacia el planeta Tierra. Pero hay otro tipo de radiación que prácticamente es absorbida por la capa de ozono. Entonces, la vamos a ver a continuación. Pero esta radiación ultravioleta ya sabemos que puede ser emitida por el sol, pero si ustedes quizás han podido observar o se han puesto a pensar un poquito dónde más se lo utiliza en esas camas bronceadoras. Entonces, fíjense que eso oscurece la piel, ¿verdad? ¿Con qué? Con radiación ultravioleta. Por eso tiene que ser controlado. No es que ustedes van a ir y saben que broncéeme todo. No. Ellos tienen que ser especialistas y tienen que saber manejar esta radiación ultravioleta. Bien, y estoy segura también que ustedes saben que, claro, la radiación nos produce ¿qué? Nos produce o nos data de esta vitamina D, que también es importante, pero algo en exceso también es malo. Bien, ¿qué pueden causar riesgos en la salud? Aquí se los he marcado. Entonces, nuestra fuente natural de radiación ultravioleta, ¿cuál es? Es el sol. Ahora, fíjense en esta imagen. Acá tenemos los diferentes tipos de radiación ultravioleta. Primero tenemos la UVA, la radiación ultravioleta A, que es la responsable de ¿qué? De que la piel se nos broncee. La radiación ultravioleta B es muy peligrosa para todo tipo de vida. ¿Se dan cuenta? Y por último tenemos más abajito la radiación ultravioleta C, que es la más peligrosa, pero gracias al cielo, esta es absorbida totalmente por la atmósfera. Llega hasta cierto punto, pero la atmósfera la absorbe y por eso que ya no traspasa hacia aquí y no la podemos recibir. Y esto lo vamos a ver a continuación, fíjense. Aquí en esta imagen, los diferentes tipos de radiación ultravioleta son los tres que acabamos de ver, es lo mismo que dice acá. Ahora, fíjense, la A es esta de acá, la B, fíjense, una parte es absorbida por la capa de ozono o por el ozono, pero hay un porcentaje que sí nos llega a la Tierra. Sin embargo, la C, que es la más peligrosa, sí es absorbida totalmente por el ozono.
Y aquí ustedes también tienen este cuadrito para que podamos hacer algunas comparaciones. Fíjense, de acuerdo al tipo de onda A, B y C de la radiación ultravioleta, acá tenemos también las longitudes que tiene cada una de ellas. Ahí lo tienen. Aquí esto está en nanómetros. Y el nivel de absorción. Por ejemplo, la red ultravioleta A no es absorbida por la capa de ozono. Esa sí llega, fíjense. Aquí está, es esta de acá. La radiación ultravioleta B, la mayor parte es absorbida, ¿ok? Pero hay una cierta cantidad que sí llega a la Tierra. Y la radiación ultravioleta C es la que completamente es absorbida por la capa de ozono y la atmósfera. Y esa es la más peligrosa, ¿verdad? Entonces, fíjense cuán importante es saber protegerse de estos rayos ultravioleta y si nos vamos a exponer, pues que sea con toda la precaución posible. Además de que esto, con el tiempo, además de que hace daño a la piel, hay un envejecimiento prematuro, etcétera, 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 y las personas que les gusta cuidarse la piel seguramente lo saben. Entonces, vean cuán importante es protegerse del sol. Bien, ahora voy a retornar aquí porque aquí, fíjense, nosotros tenemos, lo que vamos a ver a continuación es prácticamente el albedo. ¿Qué es el albedo? El albedo, ustedes aquí lo tienen en concepto, en el libro también está, así que no se preocupen, es la relación que existe entre qué? Entre la cantidad de radiación solar que es reflejada, ¿ok? ¿Por quién? Por una superficie, ¿ok? Una superficie cualquiera a donde lleguen los rayos del sol. Pero por lo general hablamos de la superficie del suelo o la superficie de la Tierra. Y la cantidad de rayos que incide, es decir, que llega a esta superficie. Es esa relación que existe entre lo que entra y lo que sale. Bien. O es reflejado en esta superficie que, como les digo, la mayor parte o por lo general uno hace referencia a lo que es la superficie del suelo. Bien, entonces, para poder entender un poquito más lo que es el albedo, aquí ustedes tienen un esquema simple y sencillo. Fíjense, obviamente ahí está el sol. ¿Qué es lo que tenemos? Habíamos hablado de que los rayos, por ejemplo, estos que son incidentes, ¿ok? Son de onda corta, porque una vez que llegan a la superficie de la Tierra, van a retornar, ¿está bien? Van a retornar y a estos rayos que son reflejados se los llama de onda larga. Se los llama así porque, por ejemplo, aquí pudiera existir algún obstáculo, ¿ok? Que pueda ser, qué sé yo, las nubes, algunos gases tóxicos que estén presentes aquí en la atmósfera o en el ambiente y eso va a hacer que los rayos choquen con eso y reboten y retornen otra vez a la Tierra. Es por eso que tenemos a veces un calor demasiado excesivo y es por eso que los ambientalistas siempre están en contra de todas estas fábricas industriales que producen esos gases tóxicos, de los incendios, etcétera. ¿Por qué? Porque la radiación del sol queda atrapada, ¿ok? En esos gases o rebota en ellos y nuevamente nos los devuelve acá. Es por eso que hay ese excesivo calentamiento a veces o tenemos una atmósfera muy caliente. Es por ese motivo. Ahora, si ustedes se ponen a pensar un poquito, o si nos ponemos a pensar entre todos un poquito, por ejemplo, ¿cómo sería el albedo en la nieve? Han escuchado hablar de que cuando uno está en esos lugares donde hay nieve o donde nieva o nieva, como se diga, las personas tienen que hidratarse más la piel para protegerla y también protector solar, aunque haga frío y esté el sol. Por ejemplo, los valores del albedo no los tengo en una tablita, pero para la nieve más o menos
el albedo es cercano a 1, a la unidad. Entonces, quiere decir que la radiación que ingresa, a esa superficie que es la nieve, es reflejada completamente e inmediatamente. Actúa como un espejo. Entonces, es por eso que las personas, incluso que viven en lugares fríos donde hay nieve, pueden sufrir quemaduras, aunque no tengan una super radiación o no tengan la radiación que tenemos aquí en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque esa poca radiación que quizás hay en ese ambiente o en el clima se refleja completamente, ¿ok? Si tienen una superficie de nieve, entonces la radiación ingresa y inmediatamente es reflejada, ¿ok? El suelo o la nieve no absorbe nada de esa radiación. Es por eso que es devuelta inmediatamente. Imagínense que eso les devuelva directamente al rostro o a la cara. Es algo que puede producir quemaduras a largo plazo. Bien, entonces, lo que yo les estaba mencionando en este esquema también es que, por ejemplo, aquí ya vimos que el sol nos transmite esta radiación, ¿verdad? También se llama luz o fotones, etc. Ahora, estos nos atraviesan incluso el cuerpo. Nosotros como seres humanos, o si recuerdan lo que acabamos de ver del calor sensible, también nosotros recepcionamos una cierta cantidad de calor o de radiación. Entonces, dentro de nosotros hay una cierta cantidad de energía. Bien, y ya vimos que la otra es reflejada, ¿ok? Esta de acá es reflejada y todo esto hace parte o constituye el albedo. Bien, como les decía, ya hemos visto que, por ejemplo, la forma de energía que nosotros tenemos desde la alta atmósfera, así se llama aquí arriba, ¿ok? Puede pasar periodos de filtración, vamos a decirlo así, o algunos obstáculos, ¿ok? A través de la atmósfera, porque en las nubes también se recepciona una cierta cantidad de energía. Lo vamos a ver a continuación, no se preocupen. Y hay algo que nos llega a la Tierra, ¿ok? Hay un cierto porcentaje que nos llega a la Tierra y que se queda en la Tierra. No es que todo se refleje. Ahora, dependiendo también de las condiciones que tenga el suelo, ¿ok? De las condiciones que tenga este suelo, si está bastante seco o está muy húmedo, etcétera. Dependiendo de las condiciones del suelo, también la cantidad de energía que el suelo puede absorber. ¿Ok? Hay condiciones que son mucho mejor que otras, por supuesto. Entonces, repasamos onda corta y onda larga, lo que es retorno. Ahora bien, antes de mostrarles un balance de calor, vamos a ver un poquito, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el efecto invernadero. Bien, pero antes de que hablemos del efecto invernadero, nosotros tenemos que saber qué es la atmósfera. La atmósfera está compuesta o es una mezcla de qué? Es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Bien, y ahora, fuera de la troposfera ya no existe más atmósfera, ¿verdad? Si ustedes han estudiado las diferentes capas que constituyen nuestro planeta, más allá de la troposfera, por supuesto que ya no hay atmósfera. Y más o menos la atmósfera que nos rodea es bien delgada. Tiene más o menos entre 15 a 18 kilómetros de espesor. Pudiéramos decir, bueno, son kilómetros, es bastante, pero a comparación de las otras capas y para la magnitud del planeta que nosotros tenemos y del que formamos parte, la verdad es que es delgado. Entonces, es algo que ustedes saben que se está dañando con el tiempo. Y como yo les explicaba en el gráfico anterior, si nosotros tenemos un obstáculo, ¿okay?, que haga que los rayos no se regresen nuevamente a donde se tienen que regresar por el albedo que acabamos de ver, ¿okay?, si tenemos un obstáculo, entonces, ¿qué va a pasar? Parte de esa energía que debería de salir o de retornar o de reflejarse, ¿ok? Esta relación, si no existe
que lo que entra es igual a lo que sale, ¿qué va a pasar? Habíamos dicho de que vamos a retener este calor que hay en la atmósfera y eso nos va a producir esas altas, perdón, temperaturas que tenemos en el clima. Bien, y ahora, este vehículo que conduce la radiación, ya sabemos que es el ozono, ¿verdad? Porque el ozono es el que puede absorber cierta cantidad de energía. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos de la radiación ultravioleta C? El ozono la absorbe completamente y no nos ingresa nada a la Tierra, y esa es la más dañina. Entonces el ozono es un vehículo, es un conductor de esta radiación para que estos rayos reflejados puedan llegar nuevamente a la atmósfera y se puede establecer un equilibrio térmico. Bien, ahora, el efecto invernadero, ¿en qué consiste? El efecto invernadero prácticamente consiste en que antes de nosotros referirnos a la luz que entra, a la luz que sale, fíjense ustedes ahí tienen un pequeño concepto, es prácticamente el calentamiento global sobre la Tierra. Bien, ¿qué quiere decir? Cuando la Tierra no remite calor, quiere decir que la Tierra se está quedando con ese calor. Se está quedando, está recepcionando más calor del que debería. ¿Y esto a qué se debe? A la contaminación del medio ambiente. O, como ustedes pueden ver en esta imagen, fíjense, a los gases que se producen por las quemas, los chateos, a las industrias que emiten estos gases, que algunos son tóxicos. Fíjense, ¿qué pasa? Cuando la luz solar ingresa a la Tierra, fíjense, todos estos gases recepcionan o absorben este calor y esto se queda en nuestro ambiente. O de otra manera también actúan como un espejo, ¿verdad? Actúan como un espejo y no los vuelven a reflejar. Y entonces el calor se va manteniendo y por eso les vuelvo a recalcar que también se producen estas altas temperaturas. Pero también, fíjense qué contradictorio es. Si no fuera porque la atmósfera guarda cierto calor o guarda este calor, hay personas que no tienen su nombre y su apellido. Por ejemplo, hay uno que dice iPhone. Yo saco una captura para poder tenerles la asistencia. No me doy el tiempo en la clase porque eso es una inversión de tiempo. Entonces, si ustedes no tienen su nombre y su apellido, ¿cómo los voy a encontrar yo en la lista? Algunos tienen un punto, un puntito, un signo, entonces no podría yo adivinar quién es. De lo que hemos visto, o no, todo está claro. Bien, entonces podemos continuar. Aquí. Entonces, estábamos hablando del efecto invernadero. Yo les decía que hay algo también que es un poquito contradictorio, porque, y también volviendo a lo que decíamos de los rayos ultravioleta, etcétera, que todo en exceso es malo para la salud. Pero si no fuera porque la atmósfera guarda este calor, ¿okay? Lo redistribuye en toda la Tierra, no existiría la vida en la forma y en la manera que nosotros la conocemos y no existiera la vida que tenemos actualmente. Es decir,
que gracias a la atmósfera, nosotros existimos, existe la naturaleza, etcétera, etcétera, y todo lo que ustedes conocen en su vida. Entonces, fíjense que Recording stopped. Creo que está mal su internet, el ingeniero. Sí, no se le escucha nada, se congeló. bien les decía, se me fue la señal en internet. Les decía de a ver, vamos a hacer un intento más. Bien, entonces les decía, ahora que ya sabemos qué es el efecto invernadero, vamos a pasarnos a este otro esquema de aquí. Vamos a ver cómo se hace o se realiza este balance de calor en la Tierra. Fíjense, primero que todo, aquí ustedes pueden observar que vamos a asumir, por ejemplo, que nos está entrando más o menos un 100%, ¿ok? Del 100% de radiación que nos puede ingresar desde la alta atmósfera hacia la Tierra, fíjense, hay ciertos porcentajes, como pueden observar aquí, 4, 19, etcétera, que, fíjense, esto de aquí es lo que se va a recepcionar en las nubes. Hay una cierta cantidad de energía que va a llegar directamente hacia la superficie de la Tierra porque no va a tener ningún obstáculo. Otro poco directamente retorna. Nuevamente, puede ocurrir que al ingresar directamente se pueda reflejar en las nubes, etcétera, etcétera. Pero de la cantidad de la cantidad total que nos llega a la superficie de la Tierra, ¿ok? De ese, más o menos es un 51%, ¿ok? Del 51% que nos llega a la Tierra de radiación, perdón, ese calor, ¿ok? Que estamos recepcionando, toda esta cantidad, se distribuye, fíjense acá, se distribuye en otros trabajos, por así decirlo, en otros aspectos, en otras situaciones, como lo son el calor latente y el calor sensible, que ya sabemos qué es cada uno, ¿verdad? Entonces, este calor que nos llega y se recepciona en la Tierra se tiene que distribuir en todos esos procesos, ¿ok? No es que la Tierra la absorbe completamente y ya se acabó, no.
ese calor se tiene que distribuir, fíjense, en todos estos procesos de aquí. ¿Está bien? Entonces, ya hemos visto lo que es onda corta. Esta de acá sería que como ingresa y automáticamente retorna, sería de onda corta. Pero este calor de aquí, esta energía que se va a distribuir, se va a utilizar en los diferentes procesos en nuestro ambiente, en nuestra atmósfera, y va a volver a retornar, sí, luego de que lo hayamos utilizado, ¿ok? Va a volver a retornar, o la cantidad que vamos a tomar aquí, bueno, saben que tomo esta cantidad y ya lo que me sobra pues lo devuelvo porque no lo voy a utilizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se le llama onda larga porque está tardando más en volver a retornar. Eso lo vamos a ver específicamente en el siguiente cuadro, ya un poquito más específico, fíjense. Aquí nosotros tenemos, y vamos a asumir que la radiación solar que nos ingresa es del 100%, ¿ok? Ahora fíjense, hay un cierto porcentaje que es absorbido por ¿quién? Este 16% es absorbido por el vapor de agua, el polvo, el ozono, pero más abajito, este 3% es absorbido por las nubes. Es decir, que las nubes también absorben cantidad de energía. Y prácticamente todo lo que tenemos en el ambiente absorbe una cierta cantidad de energía. Incluso el agua, el polvo, el ozono, fíjense. Y luego, ahora sí, fíjense, aquí a la Tierra nos llega aproximadamente el 51% de esa energía. Del 100%, el 51% es para la superficie del suelo. Hay otra parte que se refleja, fíjense, directamente llega y se refleja por la superficie. Digamos que es un 4% como lo pueden ver acá. Otro porcentaje es reflejado también por las nubes. Fíjense que las nubes no solamente pueden absorber energía, sino también la pueden directamente reflejar. Por ejemplo, digamos que un 20, ¿ok? Y otra parte se vuelve disperso por el aire. Ahora, lo que yo les estaba explicando para que se vayan acoplando a este esquema, el anterior era un simulacro, ahora ya tenemos acá con números más específicos. Del 51% que nos llega a la superficie de la Tierra, yo les dije de que esto se invierte en todos estos procesos de acá, fíjense. Ese 51% es todo esto. ¿Dónde se invierte esa energía? ¿Dónde se invierte el 51%? Claro, quizás un cierto porcentaje lo absorbe el suelo, pero fíjense, y aquí les está indicando superficie neta de radiación de onda larga. Todo esto es de onda larga porque antes de que retorne, fíjense, antes de que vuelva a retornar, ok, nosotros lo utilizamos. O bueno, la atmósfera lo utiliza. ¿Y en qué se utiliza o en qué se gasta esa energía? ¿En qué se invierte? En los calores que habíamos visto anteriormente. Fíjense, en el calor sensible y en el calor latente. El calor latente es el que se utiliza en qué? En todos esos procesos que van a utilizar este cambio de energía o cambio de calor, como lo que yo les decía, pasar algo, por ejemplo, de líquido a vapor, como lo sería un calor latente de evaporación. La evaporación vamos a ver en las unidades de más adelante en qué consiste, pero para que ustedes lo vean, se utiliza en eso. Y luego en el calor sensible, que ya habíamos visto que es prácticamente en nosotros, en los seres vivos. Entonces, así como las nubes, así como algunas superficies pueden absorber y recepcionar esta energía, los seres vivos también podemos recepcionar una cierta cantidad de energía. Bien, entonces fíjense, aquí ustedes tienen el de onda corta, es que una vez que llega inmediatamente retorna, ¿verdad? Pero el de onda larga todavía se utiliza aquí en todos estos procesos y recién lo que sobra es lo que va a retornar. Lo adecuado sería de que el 100% que
nos está ingresando, el 100% también retorna. ¿Se dan cuenta? Haciendo aquí cálculos, seguramente que más o menos es el 100%, sumando lo de onda corta y lo de onda larga. Está bien, pero ¿qué pasa? Acabamos de ver lo que sucede cuando se toma en cuenta el efecto invernadero. ¿Qué pasa? Tenemos algunas emisiones tóxicas, incluso las nubes han visto que pueden no solamente absorber, sino reflejar. Y si, por ejemplo, está muy nublado y aquí está llenito de nubes, ¿qué va a pasar? Lo que quiere retornar va a actuar así, se va a reflejar y va a volver aquí nuevamente a la Tierra. Y eso es lo que hace que tengamos esas temperaturas demasiado altas. ¿Por qué? Porque la radiación o esta energía, este calor, se está quedando en la atmósfera, se está quedando aquí con nosotros y no está retornando en onda larga. Entonces, hasta aquí, ¿ustedes tienen alguna pregunta? ¿Entendieron este esquema? ¿Entendieron en qué consiste? Sí, ingeniera. Oh, claro. Bien. Quiero que veamos ahora un video. Lo malo es que ya, gracias, me han inscrito al chat que está claro también. ¿Les parece que en el chat yo les envío el enlace del video y ustedes lo ven con su propio internet? Porque si lo vemos de acá ya saben que se me va a cortar, etc. A ver, más o menos, el video es del albedo, ¿ok? Es un poquito... A ver, ¿cuánto dura esto? Dura 2 minutitos. Se los voy a enviar al chat, por favor, revísenlo. Ustedes ingresen, es un video de YouTube que habla acerca del albedo, pero para que les quede mucho más claro y para que ustedes también se distraigan un poquito de aquí. A ver, me voy al chat. ¿Les ha llegado? Confírmenme. Sí, ingeniera. Está bien, entonces en 3 minutos vuelven acá y ya finalizamos. La Tierra refleja parte de la radiación que recibe del Sol, esto a través de 3 actores principales, la atmósfera, las nubes y la superficie terrestre. La radiación reflejada por esta superficie terrestre es el albedo. Así pues, podemos decir que el albedo es la cantidad de radiación solar que es devuelta a la atmósfera tras chocar con la superficie terrestre. La variación de albedo, es decir, la distinta cantidad de luz que es reflejada o absorbida, se debe al color de la superficie que recibe estos rayos. Dicha variación da lugar a 2 efectos principales: el refrigerante o de enfriamiento cuando la luz es reflejada y el de calentamiento cuando la luz es absorbida. Además, el albedo puede alterarse de forma natural con la presencia de catástrofes como incendios forestales, huracanes o plagas. De esta forma, los colores claros reflejan más la luz y por tanto producen el efecto de enfriamiento, mientras que los colores oscuros absorben más la luz y por ello producen el efecto de calentamiento. Por ejemplo, las zonas cercanas a los polos tienen un albedo alto, porque el hielo y la nieve reflejan la radiación solar. Sin embargo, los bosques tienen un albedo bajo, porque el color oscuro de las copas de los árboles hace que la radiación sea absorbida, contribuyendo al calentamiento global. Pero los bosques no solo pueden aumentar la temperatura terrestre, sino que también pueden disminuirla, a través del enfriamiento que produce la evapotranspiración o proceso que transfiere el agua desde la superficie hasta la atmósfera, dando lugar a la formación de nubes. Así pues, en latitudes bajas predomina la evapotranspiración y en latitudes medias y altas lo hace el efecto albedo.
También puede contribuir al enfriamiento terrestre el carbono absorbido por las plantas en su fotosíntesis. ¿Y tú conocías este concepto? Déjalo en los comentarios, da like y no te olvides de suscribirte. ¿Has notado que en los lugares más calurosos del planeta, Bien, entonces, pudieron ver el video, es bien cortito, ¿verdad? Simplemente para que ustedes puedan nuevamente ver lo que es el albedo y cuál es la diferencia con las diferentes superficies, ¿verdad? No solamente es la superficie de la Tierra, también se ha visto la parte de la nieve. Y así como este, hay más videos de, a ver, hay uno que dice el efecto albedo, cómo la nieve regula la temperatura del ambiente, me imagino. Entonces, así como ese, ustedes pueden ver muchos más y van a ver que con eso ustedes van a ir adentrándose mucho más en el tema, van a reforzar lo que hemos visto en la clase, porque siempre les digo, no se queden solo con lo que hemos visto aquí. Ustedes también, por su cuenta, investiguen, lean, si les hace más fácil ver videos y así aprenden mejor, pues vean videos o libros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, ya depende de ustedes y en cómo ustedes inviertan el tiempo para que les vaya muy bien y rindan muy bien en el examen. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro entonces? Sí, Inge. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, el día lunes, ¿verdad? El día lunes. ¿Qué fecha es el lunes? A ver. Inge habló 25. sobre los textos con... Ah, todavía es 25, ¿no? Sí. Sí, 25. Pensé que ya era Todos Santos. Ya, entonces nos vemos el día lunes. Todavía no hemos terminado este tema, nos falta ver un poquito lo que es la radiación global, que yo les voy a mostrar unos esquemas y van a ver que no es difícil. Vamos a ver un poquito para las personas que ya han llevado la materia, por si quieren ir reforzando, viendo también, o si se acuerdan, vamos a ver la parte de donde podemos nosotros construir o hacia dónde podemos diseñar ciertas habitaciones de nuestro hogar o de nuestra casa para que estos, por ejemplo, en este clima, cuando hace calor, no sea tan sofocante y cuando es invierno, pues reciba la poca radiación que recibimos en invierno, la reciban directamente en el espacio que ustedes quieren. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, que a eso se le llama radiación global. Vamos a ver cómo funciona. En el hemisferio norte es diferente al hemisferio sur, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien, entonces si no tienen más preguntas, nos vemos el día lunes. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Luego, Igualmente, Inge. ingeniero, hasta luego. Recording stopped.